se vio todo el proceso electoral empañado por todas estas denuncias por parte de la oposición sobre intimidaciones y también temores de fraude. Y por último, para coronar el resultado, nosotros lo ganamos con un 70%, a diferencia de la parte oficial, que ya la conocimos y lo vimos en el informe que tuvimos que presentar. En efecto, la contraposición está muy radicalizada en este sentido, porque la oposición tuvo que hacer una organización y todo un trabajo lo viene haciendo desde hace 2 años. Y ha venido saltando obstáculo, y se llegó al día de las votaciones. Es decir, la primera fase de organización y desarrollo de parte de todo el esfuerzo de la oposición terminó su primera fase. La siguiente fase, es decir, hasta cierto punto, porque la primera fase era de considerar que María Corina Machado sería la representante de la oposición. Sí. Pero luego pues, vienen más obstáculos, la inhabilitan y Edmundo pues, González Urrutia, que por cierto, él fue primer secretario de la Embajada de Venezuela aquí en El Salvador en los años 81, 82, 83. Sí. Estuvo de funcionario en la Embajada de Venezuela aquí en nuestro país. Estuvo como 4 o 5 años. Sí, 3 años. 3 años, ¿verdad? 3 años estuvo. Entonces, él fue el designado para que representara a esa parte de la oposición, porque hay otros opositores también. Opositores que son básicamente satélites de lo que pudiese ser el PSV o todo lo que llevaba Maduro. Todos los partidos aliados Así a la parte es. oficial, ¿no? En su momento. Así es de que el éxito era llegar al día de las elecciones y demostrar que efectivamente el pueblo quería un cambio. Y se notó. Se notó no solo en toda la campaña que se empezó a desarrollar en el mes de junio y durante todo el mes de julio, pudo notarse. Y también con esto existió una serie de obstáculos que se le fueron poniendo a María Corina Machado y a todo el equipo de la oposición, a efecto de que no se cumpliera lo que pudiese ser, digamos, las reuniones, los mítines, en fin, y mostrar lo que puede ser su programa. Pero contra viento y marea salieron adelante en eso. Sí. Entonces, esa primera fase la cubrieron. Y muy difícil incluso. Yo creo que el régimen no encontró qué es lo que podría hacerle en esta fase, porque o suspendía las elecciones, había mucho rumor de eso, o se les detenía, se les dificultaba mucho más invisibilizarla. Pero era muy difícil en realidad la presentación que tuvieron para evitar el conocimiento al resto de la población de parte de la oposición, ¿verdad? El régimen pues no pudo completar esta fase. Luego se dan las elecciones, pero antes de las elecciones, como se sentía toda esa efervescencia, toda esa movilización que tuvo la población, dejó un poco de temor en el régimen, porque incluso se amenazó con si no se, digamos, si ganaba la oposición, iba a ocurrir un baño de sangre. ¿Verdad? Entonces, también hubieron declaraciones tanto del ministro de Defensa que se iban a respetar los resultados y el que ganó, pues iba a encaramarse en su proyecto y el que no ganó, que se fuera para su casa. No fue así las declaraciones de lo que fue Diosdado Cabello, que es el secretario general del PSV, ¿verdad? Que es el que sostiene el partido de Maduro, que es el heredado de Chávez. De Chávez, sí. Y en donde él decía, mire, no, nosotros somos los que vamos a ganar y aquí estamos, ¿verdad? O sea, había una posición. Y uno de los hijos de Maduro manifestó, pues en efecto, de que ellos iban a entregar el poder. Ellos podían entregar la presidencia. Bueno, Chávez, Maduro lo estuvo en su momento también manifestando. Lo que pasa es que cambió. Anteriormente vieron todo este temor y no encontraban cómo poder resolver esto. La verdad es que creería yo de que esto no es obra de Maduro, ¿verdad? Pero esto es obra de todo el soporte que tiene el PSV y Diosdado Cabello. ¿Verdad? Para poder establecer, para poder llegar a este resultado. Como quien dice, mire, hagan lo que hagan, este tipo de herramienta en nuestro régimen no cabe.
y el tipo de herramienta es las elecciones. Entonces, ningún régimen autoritario, dictatorial, puede ser sacado del gobierno, sacado del poder. Okay, se aferran, a través de las elecciones. Sí, okay. No, esto es una generación completa. Ese es el vivo reflejo, según su lectura, de lo que significa aferrarme al poder. Atornillado totalmente. Atornillado. Entonces, con escepticismo se vio lo que pudiese ser el entusiasmo que había de la oposición o de que Maduro iba a entregar. Mire, eso tienen demasiado que perder, demasiado. Es decir, este régimen y el PSV no es una organización política, definitivamente. ¿Sí? Es una organización criminal, así llamémosle por su nombre. Es una organización criminal que ha violado derechos humanos, que está inmersa con el narcotráfico y en fin, con un sinnúmero de situaciones anómalas. Es un proyecto que lleva más de 25 años y que no ha mejorado ni una pizca las condiciones de vida del pueblo venezolano. Ok, vamos a ver. La expresión viva del bolivarismo, de la revolución, del socialismo del siglo XXI y todos estos, digamos, calificativos que adornan todo el proyecto chavista, ¿no? Ahora 25 años estamos hablando, ¿no? Desde que comienza. Sí, 25 años. Son 2 periodos de Chávez, el 2 de Maduro y el tercero que ahora corre. Exacto. Son 6 años, así es por cada periodo. ¿Hacia dónde y qué es la muestra para Latinoamérica que predomina, digamos, en el ejercicio, el sentir y pensar de una izquierda que parte de la bandera socialista que ellos manejan? Definitivamente que en Venezuela está desmantelada totalmente la democracia, ¿verdad? Entonces es un país, podríamos decir que quedará en condiciones de paria en el mundo. ¿Todavía? Bajo esta división. Esto será peor. Hubo mucha denuncia. Bueno, en primer lugar hay que destacar que el proceso de elección mostró que hubo una cantidad de venezolanos masivos que salieron, que se abocaron, ¿no? Y por eso Corina Machado decía, es que hemos ganado con el 70%. En efecto, ellos tienen también el resultado de las actas. De sus actas. Y pueden comprobarlo. Y los otros pues no dejaron comprobar, por un lado, tratar, es decir, fue toda una trama pues que fabricada a efecto de no soltar. Y en esto, ¿quién lo puede comprobar? Están esas dos posiciones a nivel internacional. Pero ¿cómo no existieron de parte de las demás, digamos, organismos internacionales, no hubieron estos inspectores, estos veedores, para poder garantizar esos resultados? No se puede en realidad demostrar, ¿verdad? María Corina puede demostrar, la oposición puede demostrarla porque tiene los resultados de las actas. Por el otro lado, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela pues tiene eso. No olvidemos que el Consejo Nacional Electoral forma parte del régimen. La Asamblea forma parte del régimen. La Fiscalía forma parte de ese mismo régimen. Es toda una camarilla la que ha tomado. Y hay digamos, esas condiciones en Venezuela de que de un 2-3% de la población tiene, pues, digamos, unos niveles como que si viviese en Dubái. Claro. Y el 90 y tanto % como que si viviese en Haití. Ok. Para usted, y según la lectura por todos estos elementos que da, y voy a dejar planteada esta pregunta, ¿no legitima el proyecto chavista porque hay demasiada denuncia de fraude? ¿Es así? Es así. Voy a presentarle a continuación una reacción del gobierno de los Estados Unidos a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, que dijo: tenemos serias dudas de que el anuncio no refleja la voluntad o votos de la gente venezolana. Esto fue inmediatamente cuando el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral, daba a conocer los resultados frente a la versión diferente que mantenía la oposición, ¿no? En efecto, hay expresiones de diferentes funcionarios de América, especialmente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, del Perú, de Ecuador,
En Centroamérica está de Costa Rica. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rodrigo Chávez, que decía también, el gobierno de Costa Rica repudia categóricamente la proclamación de Nicolás Maduro como presidente. De Panamá y también de Guatemala. Es decir, faltan otros mandatarios que expresen acerca de este evento. Especialmente se tiene mucha observación en lo que podría ser las expresiones de lo que es México, de lo que sería también Colombia y Brasil, ¿verdad? Que es la parte más afín, podríamos decir, al régimen, y faltan estas opiniones. Ahora, opiniones a favor y felicitaciones se han recibido del gobierno de Maduro, de Honduras, se han recibido felicitaciones, el primero fue Cuba, y ya vamos a hablar de ese tema de Cuba, Irán, también se han recibido... Rusia y China Rusia también. y China, ¿verdad? Entonces... bueno, el FMLN acá también emitió un comunicado. Sí, ¿no? con eso, pero esto está definitivamente demasiado cuestionado. No se permitió ni siquiera el ingreso de los expresidentes que forman parte de la institución esta de presidentes a nivel latinoamericano que se tiene. No se Cabe destacar que había un grupo de expresidentes, entre ellos estaba Vicente Fox, Mireya Moscoso, creo que de Colombia también. Es correcto. Habían otros de México, también. Bolivia, y de ese avión que estaba en Panamá, listo para salir a Venezuela, no le permitieron el ingreso por parte de Venezuela. Obviamente los expresidentes iban en su calidad de observadores y han sido críticos del sistema también. Definitivamente, ¿verdad? Que si las cosas, si existiese la transparencia, si hubiese el desarrollo verdadero del sistema político democrático en Venezuela, esto no debería de haber dado temor alguno, pero sí ya se estaba fraguando de que no se podía sostener estos resultados. Entonces, ante una situación de estas, las sanciones que pueden venir, el poco reconocimiento que se daría, vendría contra el gobierno de Venezuela de una manera mucho más contundente y, lógicamente, los más afectados sería la población de Venezuela. Y en este caso, si ya tenemos aproximadamente un poco más de 8 millones que han migrado de Venezuela, esto se incrementará. Se incrementará y aumentará el tema social todavía mucho más grave en el territorio venezolano. Ahora, ¿esto qué implica para gobiernos que reconocen que representan una alta potencia, una gran potencia, a diferencia de Estados Unidos, que lo deja bien en claro ahí Anthony Blinken, ¿no? Sí, exactamente. China, Rusia y Cuba, que le dan su... Falta todavía de parte de Estados Unidos, falta todavía la Unión Europea, el Reino Unido está cuestionando España, en este por ejemplo, momento. que ha tenido... España ha tenido una relación ahí un poco de zipizape, que sí, que no, tal vez, que es probable. Entonces falta una posición contundente, ¿verdad? No olvidemos que Rodríguez Zapatero, un expresidente español, es el principal consultor que tiene el gobierno de Maduro para la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, este es del PSOE, ¿verdad? Rodríguez Zapatero, y también hay otro grupo de la política española, poco más a la izquierda, que también le dan todo el respaldo a lo que es el régimen de Maduro. Pero aquí toda esta trama, digamos, no solo ha sido organizado por Venezuela. Recordemos que hay una relación demasiado estrecha de parte de Cuba con Venezuela. Y hay aproximadamente en estos momentos un poco más de 25 a 30.000 cubanos que se encuentran en territorio venezolano con diferentes disciplinas, por supuesto, que salud, que educación, que deporte, que militar, que de inteligencia, que de asesoramiento político, etcétera. Es decir, ¿cómo ve Cuba a Venezuela? Cuba mira a Venezuela, que es su vaca.
Es, en realidad... Un poco el término es su vaca. Es su vaca en este sentido. Es de la que se está sosteniendo Cuba. Es de la que se está sosteniendo, es que la que la tiene ahí, pero que son vacas flacas, ¿verdad? Cuba atraviesa una tremenda crisis que no se podía dar el lujo de perder ese aliado. No se podía dar el lujo, porque esa crisis que tiene en este momento Cuba es grande, y al caer Venezuela viene para abajo. Entonces hay que sostener eso. Y definitivamente se trabajó para sostener esto. Y ahora, ¿cómo podrá demostrar? ¿Quién le puede reclamar? De decir, mire, no, esos no son los resultados. Si ellos cooptaron todo, prácticamente, y aislaron su proceso. Al principio dieron a entender de que iba a ser un proceso, pues, legítimo, ¿verdad? Un proceso que el devenir iba a determinar su resultado. Y lamentablemente no. Ok, sí, sumado a esto también el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, dijo el proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. Creo que también está una postura del presidente de Chile, si no me equivoco, es que también, bueno, la verdad es que la mayoría han hecho sus pronunciamientos en el sentido, ahí está, Gabriel Boric, que decía el régimen de Maduro debe, dice, entender que los resultados que publican son difíciles de creer. O sea, definitivamente. Estamos frente a un escenario en la que... Sí, ha existido un mega fraude, ¿verdad? Que ha existido eso. Ahora, ¿qué impacto, cómo se va a ver esto ya en términos concretos? Sí. Porque quieras o no, Venezuela tiene una crisis humanitaria muy tremenda que se ve en el tema de la migración. Así es. Y otros componentes sociales que obviamente están ahí, ¿no? En el tema económico. En el tema económico. Que por el salario mínimo andará en $4. Tiene un subsidio conflicto que el Orinoco con Guyana. Con Guyana también. Entonces eso está grave, ¿verdad? Entonces sí tiene un gran problema Venezuela, pero el régimen iba a tener mucho más problema y mejor prefiere sacrificar a su pueblo que sacrificarse a ellos. La izquierda, en términos de ideología o corriente o tendencia, partidos en Latinoamérica, ven a Venezuela y especialmente el proyecto chavista, ahora sostenido por Maduro, como el mayor referente, ¿verdad?, para poder mantener vigente el concepto del socialismo, el comunismo y el término ideológico de izquierda. ¿Cómo, y para ir cerrando un poco esta lectura que me parece muy interesante que hemos logrado tener ahora, colocar sobre la mesa un tema que viste en términos de política latinoamericana de mucha importancia? ¿Qué lectura va a tener o qué comportamiento puede generarse sabiendo de que la variable de gobiernos de corte izquierdista es diferente, ¿no? En el caso de Latinoamérica muy en particular, tenemos el caso muy en particular de Brasil, que Brasil no se ha manifestado, ¿no? Sí, pero se va a manifestar y se manifestó antes también. También, ¿verdad? sí. Se manifestó antes. La diferencia es de que estos otros países, y vemos en Boric, que puede ser un gobierno de izquierda, pero está en un régimen democrático, ¿verdad? Está en un régimen democrático, no es autoritario, no está atornillado en el poder. Y lo mismo puede suceder, digamos, el caso de México con sus características que tiene. No es así el caso de Cuba, no es así el caso de Nicaragua. Es así el caso de Venezuela, ¿no? Ok, ¿por qué era importante el abordaje y la lectura que hemos tenido de este tema ahora? Definitivamente. ¿Por qué? Bueno, es importante para que nosotros veamos cómo va todo el progreso del desarrollo de la democracia en nuestra región y que podamos ver en realidad en esos espejos que son muy complicados, ¿verdad?, las situaciones que se pueden presentar. ¿Cuál postura deberá ser la del gobierno salvadoreño frente a eso? Porque no ha habido una... Sí, pero no olvidemos que nuestro gobierno no tiene relaciones con el gobierno de Maduro. De Maduro. ¿Verdad? ¿Pero Así un pronunciamiento o algo se esperaría? Sí, es probable que se espere, pero de lo contrario, pues viene la continuidad de lo que es el rompimiento de relaciones, porque recordemos que fueron expulsados. Así es. Los miembros del gobierno de Maduro. Bueno, fue un gusto compartir esta lectura. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación también.